Estando estudiando, nacieron mis primeras dos hijas. Era el único becario que tuvo necesidad de trabajar al mismo tiempo que cursaba la beca. Yo trabajé en una universidad, creé otra, y mi universidad se convirtió en competencia de esa otra, la cual ya no está en Panamá. Yo le pregunto, oye, ¿por qué se fue? No pudimos competir contra lo que tú tenías. Muchos de nuestros egresados ahora son profesores en nuestro programa. Cuando uno ve los estudiantes que uno recibe, uno dice, pudiese recibir estudiantes más educados, mejor formados, más respetuosos. ¿Por qué esperar que alguien más me los traiga? Yo puedo formar a esos estudiantes. Ya hemos dado más de 60 millones de dólares en becas totales y parciales. No tenía un colegio online hace 5 años, ya lo tengo. No tenía un colegio de ladrillo. Ahora, el 2 de marzo, iniciamos las clases. Estás creando un imperio en el tema educativo. ¡Y qué ole, mis marqueteros y marqueteras! Sean bienvenidos a este episodio de Marketing 360. El día de hoy les tengo, la verdad es que un invitadazo. Para mí es un momento muy especial porque además de ser rector de una universidad en Panamá con acuerdos internacionales con los Estados Unidos, Universidad de Chile, entre otras universidades, también tiene una escuela también en Panamá, que aquí les voy a enseñar unas fotos, que es un proyecto increíble. Además de eso, es muy especial para mí porque lo considero un mentor de vida. Cuando yo empecé en todo este mundo del emprendimiento, pues él era el que me estaba ayudando a tomar buenas decisiones, a empezar una empresa, y es mentor de muchas otras personas. El día de hoy no solo les traigo a el rector Oscar León, sino también les cuento, es mi tío, así que se va a poner bastante interesante la conversación, así que recibamos con un fuerte aplauso al rector Oscar León. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier. Muy contento de estar en tu programa. Te sigo y la verdad que lo que has logrado en tan poco tiempo es admirable. Te recordamos con mucho cariño en Panamá desde el trabajo que hiciste para nosotros, tus estudios de maestría también con la Universidad de Chile y Quality Leadership University. Y también te agradecemos por el respaldo que nos sigues dando para seguir posicionando a nuestras empresas a través de tu excelente organización SEO Online, la cual nos ayuda a estar en los primeros lugares en las búsquedas de motores en el Internet. No, gracias a ti, tío. La verdad de que genuinamente es un momento muy especial para mí y quiero pues agradecerte públicamente, la verdad, porque mientras yo estaba en el colegio, pues tú me apoyaste con los estudios para irme a estudiar inglés a una universidad de Estados Unidos. Después de graduarme de la licenciatura me apoyaste con el tema de la maestría. Gracias a Dios ahorita una segunda maestría, y la verdad de que yo soy la voz de muchas personas que han pasado por el cambio educativo que tú has permitido dejar un legado en lo que es, en este caso, Panamá y en el mundo en general. ¿Qué fue lo que pasó cuando estabas en Panamá que dijiste, aquí se necesita una universidad, se necesita educación de calidad? Bueno, creo que eso fue antes de que llegara a Panamá. Ciertamente visité Panamá antes de pasarme a vivir a ese bello país. Viví en Estados Unidos y estaba terminando mi maestría. Y mi maestría fue en administración universitaria. Y recuerdo que uno de los profesores en las últimas clases nos dejó un trabajo, un proyecto, el cual era hacer un plan de vida. Y en ese plan de vida, que habían preguntas muy profundas, yo escribí que mi deseo era fundar una universidad. Entonces, al llegar a Panamá y conocer Panamá, me di cuenta que había muchas oportunidades, pero ciertamente no quería ofrecer más de lo mismo, sino llevar algo diferente, algo con un valor agregado, algo que se posicionara como otra opción para aquellas personas que no tienen la oportunidad, ya sea por trabajo, estudios, familia o por dinero, de ir a estudiar a los Estados Unidos. Así que llevé un modelo académico diferente a lo que existía en ese país. Ahora contanos un poquito, yo conozco tu historia, me parece muy interesante.
tenés una historia en la cual estabas con un amigo, que un amigo te dice, mira, vamos a aplicar, estando aquí a Guatemala, a Sí. estudiar a Estados Unidos. Y tú dijiste, bueno, démosle. Y resulta que a tu amigo no le dieron la beca y a ti sí. Contanos un poquito, ¿qué tal esa aventura de irte a estudiar a los Estados Unidos y cómo paraste a Panamá? Sí, bueno, la verdad que cuando salen ese tipo de becas que son del State Alumni del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y hay varias, ¿no? Desde las Fulbright Scholarship, en el caso mío le llaman Campus, que es para estudiantes centroamericanos, hay otras que se llaman las PAU, compiten cientos de personas. Y ciertamente en esta competencia podrán haber otros estudiantes que son mejores estudiantes que uno, que tienen un índice académico más alto, que son estudiantes más constantes. Pero en esta competición de este tipo de becas buscan otras cosas también, ¿no? No solamente tu nivel académico, sino que revisan liderazgo, la pasión que tú tengas por lo que vas a estudiar, el impacto que tú puedas causar en los Estados Unidos, como también al regresar, si tú vas a ser un embajador de los Estados Unidos de vuelta en tu país y qué tanto vas a impactar a las personas, ¿no? Entonces, en esa oportunidad donde compitieron más de 500 guatemaltecos para las escasas 15 becas que habían, fui uno de los elegidos y recuerdo en esa entrevista, las entrevistas eran en español y cuando me empezaron a entrevistar, yo empecé a contestar en inglés y se sorprendieron, ¿no? Dicen, no, nuestra beca incluye el enseñarte inglés. Digo, fantástico que lo incluya, pero me gustaría ir practicando mi inglés, así que sostuve la entrevista en inglés y quedaron muy contentos con la entrevista, después de haber pasado varios exámenes, ¿no? Entonces, eso ayudó. Pero tal vez un consejo que puedo dar a las personas que nos escuchan es, cuando uno tiene la oportunidad de ser llamado para seguir en la competencia para una beca, hay que prepararse, porque hasta le decía a mi hija, ¿no? Mi hija se ganó una beca para estudiar un doctorado en Johns Hopkins, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y le decía yo a Mariana, Mariana, estás aplicando para una beca de $250,000. ¿Tú sabes cuántos son $250,000? Es un cuarto de millón de dólares. Prepárate. Y me hizo caso, se preparó. Y de los 20 elegidos, ella salió en primer puesto. Así que hay que prepararse. Muchas veces lo tomamos muy a la ligera y pensamos que todo va a salir bien, pero hay que hacer la tarea de revisar qué es lo que tú puedes contribuir, qué es lo que quieres aprender, tal vez que en tu país no lo ofrecen con la excelencia que se ofrece en otros países más desarrollados. Entonces, hacer ese tipo de preparación ayuda a llevar cierta ventaja, ¿no? Y si son temas en educación y tú demuestras lo que has contribuido ya sin haberte ganado ninguna beca, ayuda el no solamente mostrar que eres buen estudiante, sino que tienes el deseo de ayudar a otras personas. Ok. O sea que para los marqueteros, los que quieran aplicar una beca, aquí recomendación del señor Oscar León, prepararse, ¿verdad? Y, y no entrar de la nada y aprovechar las oportunidades, en este caso que estabas ahí. Entonces llegaste a Estados Unidos, empezaste a estudiar por ahí, ¿y cuál fue ese punto en donde llegaste a Panamá? O sea, esa parte como que de la historia, llegas a Panamá, ves una oportunidad y ¿cuál fue el primer programa educativo que empezaste a implementar? La vida te da sorpresas, como dice la canción de Rubén Blades, el famoso salsero panameño, muy querido en Panamá también en Latinoamérica. Y muchas veces uno tiene las cosas planeadas, ¿no? Me acuerdo que una de las preguntas en la entrevista fue, ¿y por qué quieres ir a estudiar a Estados Unidos? Yo le digo, bueno, su beca es para estudiar y acá para yo poder estudiar tengo que tener dos trabajos para poderme costear mis estudios universitarios y en esta beca pues yo me voy a dedicar al 100% a los estudios. Y si acá soy buen estudiante y tengo dos trabajos, imagino que si estoy en Estados Unidos dedicándome al 100% a los estudios, me va a ir mucho mejor.
pero sorpresas te da la vida y uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? Estando estudiando allá en Estados Unidos, nacieron mis primeras dos hijas, Mariana y Elizabeth. Entonces, la platita que te da una beca no alcanza para comprar la fórmula, los Pampers y todo lo demás que se requiere. Así que era el único becario que tuvo necesidad de trabajar al mismo tiempo que cursaba la beca. Entonces cursé mi licenciatura criando a dos niñas hermosas y luego gané otra beca para seguir estudiando mi maestría. Entonces ya volviendo a la pregunta, al de establecer, ¿no? Las oportunidades de Panamá, eh, decidimos enfocarnos en esa área de creación de una universidad. Pero, ojo acá, aunque uno haya estudiado esa maestría que yo estudié, que es de administración de universidades, nada mejor que la experiencia práctica, ¿no? Trabajé en University of Louisville, en Kentucky, y también mi primer trabajo en Panamá fue en una universidad, que era Nova Southeastern University, una universidad americana de la Florida que tenía sede en Panamá, sirviendo más que todo a la comunidad militar de los Estados Unidos, porque en ese momento todavía habían bases militares en Panamá. Entonces fui el decano de esa universidad. Y hace unos años, conversando con un amigo, se llama Ricardo Román, él fue rector de esa universidad muchos años después. Yo le pregunto, oye Ricardo, ¿y por qué se fue Nova? Le pregunto, ¿no? Y me contesta, ¿y todavía preguntas? Por ti, me dice. ¿Cómo que por mí? No pudimos competir contra lo que tú tenías, así que no nos dieron los números y tuvimos que cerrar. Entonces, y acá hay un mensaje, ¿no? Siempre va a haber competencia. Yo trabajé en una universidad, luego creé otra y mi universidad se convirtió en competencia de esa otra, la cual ya no está en Panamá. Entonces vivimos en un mundo muy competitivo, por lo cual uno siempre que tiene que estar pensando en los clientes, en los estudiantes, qué se requiere, qué programas académicos, por ejemplo, cómo posicionarte, cómo vas a marcar la diferencia. Entonces hay mucho que aprender en el tema de marketing que tú lideras, en el tema de negocios también, y el estar preparado, ¿no? Para reinventarte porque las cosas van a cambiar y van a seguir cambiando. Ujú. Tras ya más de 20 años teniendo la universidad, ¿cómo, aprovechando el tema que comentas, mantenerse competitivo en el sector y no quedarse atrás? No es fácil, no es fácil, ¿no? Hay universidades de diferente tipo. Cuando fundé la universidad, tendía yo a practicar los conceptos que uno ha estudiado, ¿no? De que si uno cree firmemente en lo que uno puede crear, uno debe comunicarlo a otras personas. Y empecé a comunicarle a otras personas, yo voy a fundar una universidad. Y algunos me decían, ¿y qué estás fumando últimamente, Oscar? ¿Qué fumada te metiste, no? Eh, Tú, crear una universidad. ¿Y con qué plata? La primera Y, que sí. y es la primera pregunta, ¿no? Porque uno empieza sin nada. Entonces, pero si uno trabaja con una meta en mente y uno establece qué es lo que uno quiere y uno va avanzando, aunque sea semana a semana, poco a poco, no necesariamente uno debe ser acaudalado, y en mi caso era todo lo contrario, ¿no? Empezamos con, empezamos con una empresa de capacitación, seminarios, consultorías, talleres a diferentes empresas en Panamá y también en Guatemala y en la región. Y poco a poco uno va creciendo como empresa de capacitación y luego seguir con el plan de crear la universidad. Pero el mantenerse competitivo, que es la pregunta, es difícil. Es difícil porque las cosas van cambiando y también te van copiando, ¿no? Lo que tú vas sacando. Entonces, hay que rodearse de personas competitivas también,
personas inteligentes, personas apasionadas por lo que se hace, personas que adoran servir a los estudiantes. Y cuando uno tiene a un grupo de compañeros dedicados a servir a los estudiantes, las cosas todavía no van a ser fáciles, pero al menos uno tiene un equipo que va a dar la batalla. Entonces, eh, iniciamos, imagínate, ya casi cumplimos 28 años, empezamos el primer programa que logramos firmar un convenio en 1999, me parece, con el presidente de University of Louisville para ofrecer el programa académico de maestría. eh, Han pasado muchas cosas, ¿no? Ya hemos graduado a más de 5,000 estudiantes. Hemos tenido cooperación académica de más de 10 universidades de los Estados Unidos. Hemos graduado con doble titulación. También en un momento los mismos compañeros de trabajo nos te van diciendo, pero ¿por qué todo tiene que ser en inglés? ¿Por qué no ofrecemos algo en español? Y uno sigue con sus paradigmas, ¿no? Y el paradigma es, no, 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 la educación de los Estados Unidos es la mejor, así que sigamos en inglés. Pero lo siguen retando a uno y diciendo, pero hay otras buenas universidades también en español. Entonces, de ahí, bueno, tú estudiaste en la Universidad de Chile, entonces, siguiendo esa sugerencia de los compañeros de ofrecer programas en español, me di la tarea de identificar qué país podía tener la credibilidad para acompañarnos con un programa académico en Panamá. Y fuimos revisando primero por país, ¿no? Si iba a ser México, si iba a ser Colombia, Brasil lo descartamos por el idioma, si iba a ser Chile, que eran los países que más salían posicionados como mejor nivel académico o mejores universidades en Latinoamérica. Y luego de revisar, decidimos que iba a ser Chile. Me tocó entonces viajar a Chile y conocer a muchas universidades. Y yo digo, a veces desde Arica hasta Punta Arenas, recorrerme todo el país y entrevistarme y conocer la cultura chilena. Y visité desde las prestigiosas universidades de la Católica de Chile, la Adolfo Ibáñez, la Central, la Mayor, la del Desarrollo y también la Universidad Pública, que es la Universidad de Chile. Y cuando visité a la Universidad de Chile y su escuela de negocios, tuve la oportunidad que me dieron la oportunidad de dar unas palabras en varios salones del MBA de esa universidad. Y cuando estaba en esos salones yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes son de otro país? Y 2 o 3 levantaban la mano de un grupo de 50, 60 estudiantes. Entonces ya cuando me tocó hablar con el decano y el vicedecano, les digo, hay una gran oportunidad acá para la Universidad de Chile. Y la oportunidad es incrementar el número de estudiantes latinoamericanos que estudian en la Universidad de Chile, porque tienen 2, 3 nada más en cada salón, de 50, 60 estudiantes. Es un porcentaje muy bajo. Y yo les voy a dar esos estudiantes. Y no van a ser solo panameños, sino que van a ser de Latinoamérica. Y no sé, resultó que creyeron en mí y por más de 15 años ya hemos ofrecido el MBA de la Universidad de Chile, la maestría en marketing que tú cursaste, era magíster en marketing, la maestría en finanzas, también una maestría en análisis económico, y llegan los profesores chilenos a enseñar a Panamá, y ciertamente ellos son reconocidos como una de las mejores escuelas de negocios de Latinoamérica y como una de las mejores universidades también en Latinoamérica. Entonces ayuda, ¿no? El tener a una buena institución, pero tú lo conociste cuando estabas allá. Puede ser Harvard, pero Harvard no se vende sola. Hay que hacer el marketing, hay que hacer la venta, hay que identificar quiénes son los potenciales clientes o estudiantes, irlos a buscar, convencerlos, enamorarlos y darles lo que tú prometiste que les ibas a dar y darles un excelente servicio. Y hay que mantenerse en eso, ¿no? Entonces no es fácil. Y sé que tú ya estás pronto a graduarte
de una segunda maestría de la Universidad de Chile, el MBA. Te felicito. Gracias. No es fácil, tú seguramente lo has comprobado en alguna de las materias que has tomado. La educación en Chile, especialmente en la Universidad de Chile, muy rigurosa, a estándares muy altos. Así que te felicito, Javier, por ya haber completado una de las maestrías y luego es por terminar una segunda maestría con la Universidad de Chile. Así que felicitaciones. No, muchas gracias. Sí, la verdad es que la calidad académica se nota, ¿verdad? Y el esfuerzo que hay detrás de la universidad de tener a los estudiantes satisfechos es fuerte. Y para lograr esto, a la fecha, tengo entendido que ya hay más de 60 personas detrás de Quality Leadership University que permiten esto, ¿verdad? De tener a los clientes satisfechos, a los estudiantes satisfechos. Y justamente el nombre de la universidad es Leadership, que es liderazgo. Y para encontrar esto que mencionabas, este talento de personas que al final del día dejen bien a la marca y se esfuercen por que se enamoren también de la marca para llevar adelante el proyecto. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cuál es el secreto para hacer que la gente crea en el proyecto y se una? A mí me encanta una historia que cuenta en una conferencia de Mark Zuckerberg cuando resulta que estaba una persona eh, en la NASA, estaba trapeando, ¿verdad? Que estaban limpiando y le preguntan, ¿y tú a qué te dedicas acá? ¿Verdad? Y él dice, bueno, yo estoy participando para llevar al primer hombre a la luna, ¿verdad? Entonces, como que es mucho de que se crea la visión, ¿verdad? ¿Cómo se hace para ser un buen líder? ¿Cuáles son estas características que debe tener un buen líder para llevar un proyecto adelante? Buena pregunta y ciertamente, aunque hemos logrado excelentes resultados, el líder siempre tiene mucho que aprender y conductas que practicar, ¿no? Y en mi caso, y en igual forma, hay muchas cosas que aún debo seguir corrigiendo, mejorando, pero ciertamente tú hablaste de una de ellas, la visión de futuro, ¿no? Muchas personas inician cada mañana con un to-do list, como decirse qué tengo que hacer el día de hoy. Otros se pueden preguntar qué quiero hacer el día de hoy, que es diferente. Pero otros se preguntan qué cosas o qué resultados grandes me gustaría lograr. Entonces uno pueda inspirarse y proponerse cosas que no son del día a día, ¿no? Y luego ese gran sueño que uno tiene, romperlo en pedacitos y empezar a trabajar en cada una de esas partes del proyecto para culminarlo. Esa es una de las partes, esa visión de futuro. Cuando uno quiere liderar, que pueda yo definirlo como llevar a un grupo de personas y cruzar un puente hacia otro lugar que ellos no conocen, tampoco uno, pero uno los va a liderar, uno los va a guiar. Hay que reclutar buenas personas, hay que alentarles, hay que formarles, hay que darles las habilidades o darles las oportunidades para que desarrollen las habilidades. Hay que identificar el talento que se identifica con tu misión, con tu visión. Y tengo la fortuna de tener compañeros y compañeras que ya tienen más de 20 años trabajando con nosotros y aunque son muy buenos y están ampliamente formados porque tienen 2, 3 maestrías cada uno y hasta doctorados, siguen siendo fiel a nosotros, ¿no? Pudieran tener un mejor salario trabajando para otra institución, pero nos han dado esa lealtad porque tal vez lo que se aprende acá es que uno solo tiene una vida. ¿Y cómo quiere pasar esa única vida que uno tiene? Muchos tienen hijos pequeños y a veces les pregunto, con quién pasas más tiempo? ¿Con tus hijos pequeños o con tus hermosos compañeros de trabajo? Y la respuesta es, con mis hermosos compañeros de trabajo. Entonces, si pasas más tiempo con tus hermosos compañeros de trabajo y no con tus hermosos hijos, disfruta de las oportunidades que acá se dan. Y si no te gustan, pues es mejor que busques otro lugar, ¿no? Pero debes sentirte identificado con lo que haces dentro de la organización. Tú mencionaste 60
Esos son los administrativos, son tal vez como 70, pero si contamos a los profesores, tal vez son más de 100 profesores, tanto profesores panameños como profesores americanos, profesores de Chile, traemos también de Colombia. Tuvimos una relación también con la Universidad Politécnica de Madrid, así que vinieron los españoles también. Entonces, ¿y por qué digo vinieron los españoles y ya no están con nosotros? Porque el objetivo de tener programas y darle oportunidades a otras prestigiosas universidades, como la Universidad Politécnica de Madrid, es aprender algo que ellos saben y tal vez en nuestro país no se ha desarrollado. Pero una vez que uno desarrolla el talento local, uno ya puede ofrecer esos programas académicos con talento local. Y es lo que nos ha pasado, ¿no? Ofrecíamos la maestría en Administración de la Construcción con la Politécnica de Madrid. Muy buen programa. Pero ya graduamos a muchísimos estudiantes, 7 promociones. Entonces muchos de nuestros egresados ahora son profesores en nuestro programa. Entonces, esto le llaman capacity building, construyendo las capacidades para no depender toda la vida de alguien que sí tiene el nivel y que tú nunca lo vas a conseguir. Entonces hay que desarrollar también el talento local. Ok, brutal, brutal. Me gusta mucho la historia que tenés del comienzo cuando decís que empezaste con educación ejecutiva. Recuerdo que mencionás en alguna de las historias que empezaste en tu casa, ¿verdad? Llamando, ¿verdad? Convenciendo a la gente para que se inscribiera a los programas. Y así, ¿verdad? Picando piedra después de 20 años, haciendo negociaciones con universidades públicas de Chile, universidades que son súper antiguas, gigantes, con miles de estudiantes, cientos de miles de estudiantes. Y me llama la atención que cuando llegaste a la negociación con Chile, identificaste que no tenían estudiantes internacionales y se sabe que para una acreditación como el ACS, que una acreditación internacional muy fuerte, se Sí. necesitan este porcentaje de estudiantes internacionales. ¿Detectaste ahí un dolor o una oportunidad que Chile necesitaba y se las ofreciste? Y, y quería ir a eso, ¿verdad? Después de tantos años llamando, convenciendo, negociando, ¿cómo si puedes, cuáles son estas habilidades que se deben de tener en una negociación? O sea, ¿cómo uno puede desarrollar esta habilidad cuando uno se sienta del otro lado? Uno debe ir preparado, estudias antes a la Claro. persona que va, o sea, ¿cómo identificas estas oportunidades para negociar? Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Y de acá vuelvo a la preparación. Hay una metodología del PON, le llaman Program on Negotiation, de la Universidad de Harvard, que te enseña 7 principios, ¿no? Que la negociación debe ser basada en intereses, no es basada en posiciones. ¿Cuáles son los intereses de la otra parte? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer? ¿Qué hay en el plato de la otra persona que tú quisieras traer para acá? Y hacer un acuerdo que sea ganar-ganar de beneficio para ambos, ¿no? Ciertamente yo identifiqué, Chile tenía estudiantes internacionales, pero podía crecer en estudiantes internacionales. Y yo necesitaba la credibilidad que tiene una prestigiosa universidad de las más antiguas en Latinoamérica y que está en los más altos rankings. Entonces mi universidad en ese entonces tal vez tenía como 15 años. Entonces nos complementamos, ¿no? Pero creo que hay mucho más cosas en el fondo que a veces uno ve ese resultado y no es el resultado nada más de esa visita y de haber negociado con ellos, sino que hay muchas cosas más, ¿no? Que tuvieron que darse. Por ejemplo, tú mencionaste acerca de mi empresa de capacitación y yo recuerdo, después de haber trabajado para empresas y haber decidido crear mi empresa, haber diseñado un primer programa para vender en Panamá. Se llamaba el método eficaz en la búsqueda de empleo. Decía, hay una oportunidad en Panamá, ¿no? Porque hay muchos desempleados. Entonces diseñé un programa y le llamé el método eficaz en la búsqueda de empleo. No tenía mayor presupuesto, puse unos anuncios en la sección de clasificados del periódico, de los más baratos, y la gente empezaba a llamar. Y yo desde un cuarto de mi apartamento contestaba, ¿no?
Mi empresa se llama Estrategias Sin Límites, la empresa de capacitación. Y yo decía, muy buenos días, gracias por llamar a Estrategias Sin Límites. Oscar León le habla, ¿en qué le puedo servir? Y las personas decían, no, ahí es donde lo colocan a uno. Lo colocan, bueno, acá enseñamos el método eficaz. Sí, pero ahí le dan empleo a uno, ¿verdad? No, no le damos empleo. Le enseñamos cómo hacer una hoja de vida, cómo prepararse para una entrevista, cómo negociar un salario. Ah, o sea que no lo contratan a uno. No. No lo colocan a uno. No. O sea que solo le enseñan a uno, usted dice, bueno, en vez de darle el pescado para que se alimente esta noche en su cena, le enseñamos a pescar para que usted pueda hacerlo y pueda conseguir otros trabajos a través de los seminarios, las consejerías, la asesoría que le vamos a dar. ¿Y cuánto cuesta? Preguntaban. Y uno le decía los precios que eran bien bajos, ¿no? Ah, bueno, gracias, decían y colgaban el teléfono y nunca volvían a llamar. Entonces uno va a descubrir temprano el fracaso. Y el fracaso es muy bueno, porque cuando tú fracasas, debes preguntarte, ok, se interesaron, pero el panameño no está dispuesto de pagar de su billetera, dicen acá en Guatemala, su wallet allá en Panamá, de su bolsillo. No quieren pagar porque alguien les enseña a conseguir trabajo, quieren que alguien le dé un trabajo. Entonces, ¿qué querrán los panameños? Entonces ahí toca coger el teléfono y volver a llamar ahora a las empresas y preguntarles qué capacitación están necesitando. Y ya empezaba a recibir respuestas, ¿no? Decían capacitación en servicio al cliente, capacitación en supervisión, capacitación en liderazgo, capacitación en ventas. Entonces ya diseñamos seminarios en esas áreas. Pero ya habiendo dedicado el tiempo a construir un método eficaz en la búsqueda de empleo, uno se vuelve a preguntar, si el panameño no quiere pagar por ello, ¿quién puede pagar por esto? Y ya que descubrimos que es bueno llamar a las empresas y preguntarles cómo podemos servirles, también se llamó a las empresas, ¿no? Resultado, para no hacer la historia muy larga, se lo vendimos, ese programa, al ejército de los Estados Unidos, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al US Navy de los Estados Unidos que estaban ubicados en Panamá porque las bases iban a cerrar, las bases militares iban a cerrar, así que le enseñamos a soldados civiles, tanto gringos como panameños, cómo prepararse para encontrar empleo fuera de las bases militares. Se lo vendimos a empresas, a bancos, a organismos internacionales que consideraron que Panamá ya no necesitaba tener la ayuda y dejaban de calificar para recibir esa ayuda. Entonces esos empleados iban a quedar sin empleo. O sea que hicimos bastante capacitación también en el método eficaz en la búsqueda de empleo. Lo que nos enseña es, no te des por vencido. Puede ser que pusiste un aviso para que llegaran las personas individualmente, pero no era a ellos que tenías que venderles, sino que a la empresa que tal vez iba a cerrar operaciones y era a ellos que tenías que venderles. Entonces, nos fue muy bien, gracias a Dios. Y también resultado del apoyo de muchas personas que se comprometieron y creyeron en este proyecto. Si no estás en internet, déjame decirte que no existís con tu marca. En SEO Online somos estos astronautas que pueden llevar a tu marca al universo digital. Es hora de despegar. Si quieres más información, visítanos en el link de la descripción o escanea este código QR. Ahora sí, te dejo disfrutando de este increíble episodio. ¡Let's go! Buenísimo, gracias por esa historia. Entonces, al final me llamó la atención que dijiste, bueno, lo pusimos en un clasificado de prensa, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado el marketing a través de los años? ¿Sigues haciendo anuncios en prensa? Antes de la entrevista te veía coordinando, mandar a imprimir una valla publicitaria, ¿verdad? ¿Cuáles son las tácticas que están funcionando hoy en día en el tema de la industria de educativa? Bueno, tú lo debes saber mejor que yo porque tú te dedicas al marketing y a la publicidad y todo cambia y todo cambia.
Antes puede ser que la forma más barata era ni siquiera el poner ese aviso clasificado, ¿no? Me acuerdo de Rosemary. Rosemary fue mi primera colaboradora. Yo le digo a Rosemary, Rosemary, hay que mandar estos fax. Y le doy un listado grueso de empresas a quienes les debía mandar un fax anunciando el seminario, lo que todo supervisor debe saber. Y él me dice, ¿todos esos? Digo, sí, pero eso me va a demorar demasiado tiempo. Sí, yo sé, pero no hay otra forma. Yo no tengo plata para anunciarme más, le digo, ¿no? Y ella me dice, yo no lo voy a hacer. Tiene que haber otra forma. Yo no estoy mandando esos faxes. Entonces, ayuda a que las personas te cuestionen, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntarme, en ese entonces no había todo lo que hay hoy en día del marketing digital y las redes sociales. Entonces yo digo, bueno, déjenme averiguar. Yo enseño clases en una universidad y tal vez algunos de mis alumnos que trabajan en empresas de tecnología pueden ayudarme. Y uno de ellos me dice, hay un programa que se llama Delerina WinFax Pro. ¿Y qué es eso? Usted con su computadora y el programa Word decide qué es lo que usted quiere, el documento que usted quiere enviar, y si tiene una base de datos, la tiene en Access o en Excel, la alimenta a ese programa y ese programa envía los faxes y no hay que enviarlos uno por uno. Así que teníamos una computadora en ese entonces, una oficinita en ese entonces, y dejábamos a partir de las 6 de la tarde la computadora enviando faxes toda la noche y toda la madrugada, y el día siguiente el reporte, ¿no? De que se fueron los faxes. Una forma más económica de anunciarse mandando faxes. Ciertamente que muchas personas llamaban y decían, por favor, ya no nos envíen más faxes, ¿no? Pero las cosas han cambiado mucho. Las cosas siguen evolucionando y uno tiene que revisar si es redes sociales, si es marketing digital, si es e-commerce, si es la parte de la experiencia que uno vende, qué es lo que da resultado. Y ciertamente que muchas empresas que invierten en publicidad o en marketing no ganarían clientes nada más de hacerlo si no tienen un buen producto y si no dan un excelente servicio y si no valoran a sus clientes y les dan un trato excelente, ¿no? Así que eh, ninguna campaña da resultados si tu producto o servicio no es de calidad. Y si da resultado esa publicidad, será por un tiempo pasajero. Así que hay que estar siempre evolucionando con respecto al marketing. Por ejemplo, ¿qué es lo que vende más? Y uno tiene que ir midiendo, ¿no? Uno puede decir, Google Analytics, ¿qué es lo que? Bueno, eso son en la parte digital. Pero, por ejemplo, en el tema universitario, ¿qué convierte más? Porque uno recibe leads. ¿Cuántos de ellos convierten? Entonces, uno puede decir, y hemos evaluado en la universidad, lo que más convierte es cuando un estudiante pone su pie y se sienta en uno de nuestros salones de clases y recibe una clase modelo o participa de una de las clases. Cuando ya experimentó la calidad del profesor, de sus compañeros, lo que va a aprender, con quién se va a relacionar, los que se sientan compran. Entonces, uno puede gastarse miles o millones en publicidad, pero nada mejor que llevar a tu cliente a probar tu producto o servicio. Y si le gustó, más probabilidad que compre, ¿no? Entonces, piénsalo. Por ejemplo, a veces uno dice, ¿cuánto me cuesta cada lead? Y depende de lo que uno esté vendiendo, puede hacer que el lead sea costoso. Y algunas veces uno puede decir, sería más barato invitar a esa persona a cenar que lo que me está costando que me deje sus datos, ¿no? Y muchas veces uno invita, no sé, a un seminario, una sesión informativa, o que se siente en una clase, pueda ser más efectivo que gastarse miles y miles en publicidad. Ok, sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que al final va evolucionando todo, ¿verdad? O sea, si hoy en día, por ejemplo, lo que mandamos es correos con campañas masivas, así. Antes era el fax, súper interesante, ¿verdad? ¿Y cómo es el tema de, digamos, ya metiéndonos futuristas, visión de las nuevas tácticas de marketing? ¿Cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, podría estar influenciando
en lo que podemos estar haciendo o cuál es la visión que ves como para llegarle a este estudiante potencial. Sí, yo creo que hay que utilizar la inteligencia artificial y hay que utilizarla como una herramienta y una guía, ¿no? Pero hay que saber hacer las preguntas y saberlas contextualizar también, ¿no? Porque la inteligencia artificial es el resultado de todo lo que hay en el Internet. Y si lo hacemos para Guatemala, pero la mayoría de la información que existe es de Estados Unidos o de otros países desarrollados, te va a hacer recomendaciones que tal vez se aplican para otro país, pero no para tu país. Entonces, los prompts tienen que ser muy puntuales para que te dé recomendaciones muy puntuales también, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, estaba conversando, estoy en Guatemala, pero estaba conversando con Elizabeth Bruce, que es nuestra directora de marketing, y ella me mostraba, por ejemplo, porque estábamos decidiendo el arte para una valla publicitaria de 10 pies de alto por 30 de ancho que va en una avenida muy transitada y muchas personas van a verlo, ¿no? Para anunciar nuestro nuevo colegio, Notre Dame Academy of Panama, que es un colegio bilingüe internacional que, y primero Dios, vamos a iniciar el 2 de marzo. Entonces, en esa valla, ella le pregunta a inteligencia artificial, ¿no? Algunas cosas y le dice por ejemplo, inteligencia artificial, cómo es que alguien al ver una valla, cómo va la mirada, qué lee de primero y qué lee al final, ¿no? También con respecto a qué es lo que le causa dolor al cliente. Entonces debe decirse algo que resuelve ese dolor que el potencial cliente pueda sentir, ¿no? En este caso, los padres de familia, muchas veces el dolor es el tranque. En Panamá le dicen tranque, ¿no? Acá también, ¿no? El tráfico. Bueno, acá tienen, acá, por ejemplo, cuando una familia tiene que levantarse muy temprano en la madrugada para llevar a su hijo para que llegue a tiempo a las 7 de la mañana al colegio y luchar 2 horas, 3 horas con el tráfico, eh, eso es desgastante. Ese es un dolor. Entonces, el anuncio puede decir cerca de casa. Entonces, como nuestro colegio es un colegio bilingüe internacional, con aval, por ejemplo, de School Sisters of Notre Dame y la Notre Dame of Maryland University, tiene aval internacional, pero muchos de estos colegios internacionales en Panamá cuestan muy caro. Ponle $1,200 al mes de colegiatura, cuando el nuestro, los precios están como en promedio de 350 a 450. Entonces, una forma de llegarle al dolor, por ejemplo, de ese potencial padre de familia es decirle sin pagar el doble. Porque si estudiase en un colegio internacional del tipo que nosotros somos, le va a costar el doble o más del doble. Entonces, cuando tú resuelves ese dolor, ¿no? Entonces hay muchas estrategias en marketing que se pueden utilizar y uno no deja de pensar qué es lo que pueda resultar, ¿no? Pero y no solamente empezar en publicidad, el identificarse con la comunidad, el servir a la comunidad, por ejemplo, ya tenemos programada para el 22 de abril, que un sábado, una jornada para la ayuda auditiva de los niños que tienen deficiencias auditivas. Va a ser en nuestra universidad, vamos a brindar, perdón, en nuestra escuela, en nuestra nueva escuela, vamos a brindar las instalaciones para que la Fundación Oír es Vivir de la mano del Club de Leones haga esta actividad y logremos identificar niños que tienen deficiencias de audición, porque muchas veces cuando no se detecta esa deficiencia, piensan que el niño tiene una deficiencia intelectual y es nada más que necesita un aparatito para oír mejor después de haber hecho ese examen, ¿no? Entonces, logramos rescatar a muchos niños que tal vez no van a tener un buen futuro al hacerles ese examen y darle la solución. Y otra jornada médica que vamos a hacer. Entonces, hay formas de darse a conocer y no solamente es anunciarse, sino que hay muchas cosas que uno como empresa que tiene responsabilidad social puede hacer, tal como una empresa de concreto o de cemento
puede hacer temas en favor del medio ambiente, o como un banco puede hacer labor con algunos temas sociales, desde temas como, por ejemplo, enseñarle manejo de presupuesto a jóvenes de escuela, por ejemplo, o cómo ahorrar. Entonces, se uno va dando a conocer eh, quién es uno, y que uno está más allá de buscar ganar plata de los clientes, está por servir a los clientes. Eso justamente me llama la atención porque pues cualquiera podría decir, bueno, ya tengo una universidad que está funcionando, ¿verdad? Ya tengo un equipo puede decir ya puede pues tomar sus propias decisiones, pues ya hay un cierto nivel ya hay gerencias pues que pueden como tomar decisiones. Cualquiera puede decir, bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, en tu caso, dijiste, bueno, ahora voy a abrir una escuela, ¿verdad? O sea que no hay una motivación detrás de, de salirme y dejar una empresa trabajando para mí, que para muchos ese es el sueño, ¿verdad? Y tampoco es la aspiración de la plata, tampoco, sino es seguir construyendo un legado. Quiero entender un poquito detrás de eso, o sea, ahí qué pasa que no decís, bueno, ya adiós, sino que inicie un nuevo proyecto. O sea, ¿cuál es esa espinita que te mantiene todavía con esa energía de seguir creando valor en la sociedad? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que hay personas que puedan ser buenos administradores. Tal vez ese no es mi caso. Yo soy más un emprendedor y me gusta estar creando cosas nuevas, ¿no? Y a pesar de la edad que uno puede alcanzar, siempre el afán de servir a otro, ¿no? Ya la universidad está posicionada, pero tenemos planes para la universidad también, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve los estudiantes que uno recibe, que vienen a las licenciaturas, uno dice, pudiese recibir estudiantes con mejor nivel académico, con una educación más integral, más educados, mejor formados, más respetuosos. Y uno dice, ok, ¿por qué esperar que alguien más me los traiga? Yo puedo formar a esos estudiantes. Visitamos escuelas de la Orden de Notre Dame. Nos fascinó el modelo que ellos tienen, muy integral en la educación, y uno de los valores es amor al prójimo. Y dijimos, wow, sería fenomenal traer, imagínate, una escuela católica. Y cuando hablamos de colegios católicos, uno puede decir, tú estudiaste en el Don Bosco, ¿no? Buen colegio, pero el Don Bosco pertenece a la orden de Don Bosco. Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo tener un colegio católico sin que pertenezca a la iglesia católica? Ahí hubo otra negociación, ¿no? Entonces, identificar oportunidades y servir a la comunidad, y por muchos años estuvimos sirviendo a Notre Dame of Maryland University, que es parte de una orden religiosa que se llama School Sisters of Notre Dame. Trabajamos trayendo programas de ellos a Panamá y luego enviando estudiantes para que estuvieran maestrías con ellos en Estados Unidos. Cuando, y eso da la oportunidad de ganarte el derecho de pedir, ¿no? De que te den la oportunidad de poner un colegio con el nombre Notre Dame, y que te den ese aval y que se firme un convenio o un contrato donde tú no pagas nada. ¿Qué es lo que pagas? El servicio, ¿no? ¿Y cómo es el servicio? Los estudiantes de Notre Dame, tanto de los colegios de ellos, podrán venir a hacer sus study abroad, la llaman, a Panamá. Nuestros estudiantes de Notre Dame podrán ir a esos colegios a hacer study abroad, y también considerar a la Universidad Notre Dame of Maryland University, que está en Baltimore, como una de las universidades donde puedan seguir estudiando. Los profesores, tanto del colegio como de la universidad, van a venir a formar y a dar capacitación. Y cuando ya tengamos un grupo grande de maestros, traer maestrías para nuestros profesores del colegio. Entonces hay un ganar-ganar, ¿no? En esta relación. Entonces, allí es, creo que el punto acá es que para poder seguir creando, uno debe seguir sirviendo, eh,
y aportando algo, ¿no? Entonces van a haber beneficios para ambos. Ese fue uno, ¿no? El del colegio, pero sinceramente hace casi 5 años ya tenemos un colegio y esto lo creamos en pandemia porque en Panamá creo que fue el país que más nos encerraron. Estuvimos presos en nuestras casas o apartamentos por 2 años. Entonces era duro porque uno no podía salir. Es más, en Panamá hubo una ley o un reglamento donde los hombres salíamos una vez a la semana y las mujeres 2 veces a la semana. Entonces uno estaba cortándose las venas encerrado, queriendo hacer más, ¿no? Así que yo veo que mi hija está estudiando, después de estudiar presencialmente, tuvieron que pasar a clases por Teams y por Zoom, y veo que la educación no era buena. Y digo, no puede ser, acá en Panamá no saben enseñar online. Voy a crear un colegio online. Entonces llamo al Ministerio de Educación y digo, quiero crear un colegio online, ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede, no hay legislación para colegios online. Entonces, estamos atrasados en algunos países porque ya en muchos países tienen educación a distancia, educación online, inclusive antes de la pandemia. Y cuando me dicen no se puede, el que es emprendedor y el que es revolucionario no acepta un no como respuesta. Entonces uno dice, si no se puede, yo voy a traer un colegio de otro país. Y llevé a Panamá a un colegio que se llama Keystone School de Virginia. Y desde hace ya 4 años estamos graduando estudiantes con un high school diploma de los Estados Unidos, el cual se lleva al Ministerio de Educación para homologar. Y ese colegio tiene 3 acreditaciones internacionales. Tiene muchas más acreditaciones que el mejor colegio de Panamá. Y el nivel que adquieren nuestros estudiantes es altísimo comparado a cualquier otro colegio. Entonces estamos llevando educación de excelente calidad a Panamá en un formato online, no presencial, no sincrónico, y beneficiando a cientos de estudiantes. Entonces, ¿cómo resulta eso? De que te dicen no, no se puede. Si tú aceptas no, no se puede, estás mal. Los emprendedores buscamos ser revolucionarios y cambiar las cosas, ¿no? O cambiar el status quo. Entonces, ahora ya hace como un año se pasó una ley, no la han reglamentado. Entonces, pero ya y di la instrucción que averigüemos cómo podemos crear nuestro propio colegio online también, para no simplemente depender de este colegio de Estados Unidos que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque el nivel que tienen es muy alto y hemos graduado a muchos estudiantes que consiguen muy buenas becas y le dan admisión a excelentes universidades y salen, mm, hey, todos los cursos son en inglés, salen totalmente bilingües y con un excelente nivel académico. No tenía un colegio online hace 5 años, ya lo tengo. No tenía un colegio de ladrillo, ahora el 2 de marzo, primero Dios, iniciamos las clases en el nuevo colegio Notre Dame Academy of Panama. Ok, increíble. También están los cursos de inglés, ¿verdad? O sea que realmente estás creando un imperio en el tema educativo en Panamá. La verdad es que mi admiración ante eso. Y te quería hacer una pregunta, tú teniendo una universidad, siendo emprendedor, ¿qué opinas de estos jóvenes que dicen, bueno, no voy a ir a la universidad, quiero emprender y quiero que de la vida sea la que me enseñe? ¿Qué opinas de eso? Bueno, ciertamente si yo soy dueño de una universidad, voy a favorecer que se cursen estudios universitarios. Sin embargo, hay también estudios a nivel técnico que no tienen que ser universitarios, o hay otros programas de capacitación donde el estudiante pueda conseguir las habilidades para hacer un trabajo, ¿no? Y bueno, fuese que estos otros sistemas tuviesen una articulación con los sistemas universitarios para que esos jóvenes puedan seguir sus estudios universitarios más adelante, poder completar una licenciatura o luego seguir una maestría. Pero a veces los sistemas en los diferentes países no están articulados. Muy válida la observación que hacen algunos. eh, la universidad no es solamente para enseñarte un oficio o para preparar a la gente para el trabajo, es prepararte también para la vida
y darte una educación integral donde tú vas a identificar para qué eres bueno y qué quieres estudiar, ¿no? Hay estudiantes que vienen con nosotros y nos dicen, yo quiero tomar cursos de diseño de videojuegos. Y cuando se dan cuenta de lo que tienen que aprender para ello, ya desisten, ¿no? Porque no tienen esas competencias. U otros que dicen, quiero estudiar ingeniería. Y cuando empiezan a tomar los primeros cursos de álgebra, precálculo, dicen, no, esto no es para mí. Dame algo más suave, ¿no? Entonces, la universidad te da una gama de cursos generales al inicio para que tú descubras tu potencial. Entonces, el nivel académico también de los profesores, cuando hay universidades que procuramos tener un alto nivel de profesorado, en el caso nuestro, el 76% de nuestros profesores tiene grado de doctorado. Esto es muy difícil de tener en Latinoamérica. Para nosotros también sería muy difícil, pero el tema es que ofrecemos programas en doble titulación con universidades de Estados Unidos, de Chile, de España, de México, y eso nos ayuda a traer los profesores que sí tienen grado de doctorado a los pocos que conseguimos en Panamá. Entonces, nuestro modelo académico es diferente. Entonces, y ya cuando tú tienes personas, no que se leyeron un libro, sino que han escrito muchos libros y han generado mucha investigación y son generadores de conocimiento, estás estudiando a otro nivel y te estás perdiendo la oportunidad de llegar más lejos, ¿no? Aunque los casos de por ejemplo, Steve Jobs, que abandonó la universidad, Es la típica historia que te ponen. son casos muy excepcionales, ¿no? Entonces, pero cuando tú coges estadísticamente cuál es el valor que aporta una persona que ya tiene título universitario y cuánto es el potencial de dinero que va a generar en su vida, es mayor a lo que va a generar una persona que no tiene estudios universitarios. Ok. Sí, wow, súper, súper buena la respuesta. Y sí, me llama la atención esta parte que decías de que el tiempo de la universidad te abre perspectivas y te hace entender un poquito de otras situaciones del sistema de Estados Unidos, que es bien interesante porque en un principio te ponen en área común, o sea, te ponen a estudiar un montón de temas y no te ponen a tomar la decisión como aquí en Latinoamérica a los 18 tienes que tomar una decisión de qué estudiar para toda la vida. ¿Qué opinas del sistema educativo que existe en Latinoamérica versus el que hay en Estados Unidos? O sea, ¿qué está haciendo Estados Unidos que con el sistema educativo que permite tener una economía en potencia de primer mundo versus la educación aquí en Latinoamérica? Sí, bueno, hay diferencias, ¿no? Ciertamente hay muchas universidades que siguen patrones de acreditadoras internacionales, muchas de ellas en Estados Unidos, y van llegando allá desarrollando mucha investigación y generación de conocimiento, porque aparte de investigar está la docencia y aparte está la extensión universitaria o el servir a la comunidad. Y el sistema de Estados Unidos tiende a dar una formación general al inicio para que la persona vaya decidiendo poco a poco qué quiere estudiar, porque muchas veces los jóvenes cuando salen del high school o de la secundaria aún no están listos para decidir qué es lo que quieren estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Guatemala, me imagino que en muchos bachilleratos no tienen cursos que te puedan decir, bueno, estudiar psicología o mercadeo o aeronáutica. Hay cursos que no se ofrecen, ¿no? Porque hay gran cantidad de saberes. Entonces la universidad te va dando una introducción a las diferentes opciones que hay, por lo cual allí tú puedas identificar algunas facultades y qué programas ofrecen y ya tomar tu decisión de qué quieres estudiar, ¿no? Yo buscaba estudiar administración educativa cuando me fui a Estados Unidos, en la universidad a la que llegué, que es the University of Louisville, una universidad de más de 200 años. No la tenían a nivel de licenciatura, así que estudié Business Administration, administración de empresas, y en mi maestría sí la hice en administración de universidades. Entonces, el haber estudiado esas áreas me dio ciertas herramientas, conocimientos, competencias para hacer lo que yo hago, ¿no? De haber creado una universidad, ser rector de una universidad, haber creado diferentes programas y todavía seguir pensando que no he logrado lo que aún podemos lograr. ¿Qué me gustaría lograr?
tenemos diseñado un programa que le llamamos Aula. Y Aula son 4 letras que significan American Universities for Latin Americans. Latin Americans. Queremos que, lo curioso fue que estábamos en una reunión de equipo, ¿no? Y primero decimos, pensemos qué nombre le ponemos a ese nuevo programa. Y yo le puse mi nombre y los demás hicieron lo mismo, ¿no? Luego dijimos, ahora preguntémosle a ChatGPT, danos 10 nombres de cómo ponerle, qué nombre ponerle a este programa. Y nos dio 10 nombres, ¿no? Buenos nombres. Danos 10 más y nos dio 10 más, ¿no? Y luego comparamos los 20 que nos dio ChatGPT, los que propusieron los compañeros, y el que yo propuse que se llamara Aula, American University for Latin Americans. Y mis compañeros, no sé, tal vez influye que uno es el rector, ¿no? Pero apoyaron que le pusiéramos, que le bautizáramos Aula. ¿Qué busca Aula? Servimos mucho a los panameños o los residentes en Panamá, pero no estamos sirviendo a los guatemaltecos, a los ecuatorianos, a los colombianos, que bien pudieran estudiar con nosotros para luego hacer la transición y mudarse a estudiar los 2 últimos años de su licenciatura a una universidad de los Estados Unidos. Así que eso es lo que hace Aula. Y tenemos estudiantes de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, que estudian con nosotros los primeros 2 años de la carrera. Y luego tienen la opción de transferirse. Pueden venirse a Panamá o pueden irse a Estados Unidos a diferentes universidades y en algunas de ellas pagando como que fueran residentes del estado y ahorrarle a sus padres más de $80,000 en matrícula, colegiaturas y el costo de vivir en Estados Unidos. Entonces estamos, yo le llamo, democratizando el acceso a la educación universitaria de calidad, porque estudiar en Estados Unidos 4 años te cuesta $250,000 fácil. Y nuestros estudiantes pueden hacerlo desde 60 y algo a $80,000 los 4 años de universidad, haciendo 2 en Panamá o haciéndolos online desde su país, desde Guatemala, desde El Salvador, y haciendo los 2 últimos en University of Louisville, Illinois State University, University of South Florida y las otras universidades con las cuales tenemos convenio en Estados Unidos, o mudarte a cualquier otra universidad que tú quieras, porque los créditos nuestros son ampliamente aceptados en Estados Unidos. Ok, wow. La verdad es que entonces ya lo saben, maqueteros, ahí tienen todos los programas, esa variedad de opciones, ¿verdad? Para todas estas personas que les llamó la atención esta parte de estudiar de 2 años acá, 2 años allá, o el colegio, ¿cómo pueden encontrar la información? ¿O cómo pueden encontrar? Ajá. Muy bien, el nombre de nuestra universidad es Quality Leadership University. Si le doy las siglas es QLU. Y si buscan en el website es qlu.pa de PA de Panamá. Ahí encuentran nuestro website. Nuestro colegio se llama Notre Dame Academy. También si ponen Notre Dame Academy Panamá, van a encontrarnos. Iniciamos pronto. Para los estudiantes que quieren estudiar 2 años en su país, pueden visitar nuestro website de la universidad o pueden pues, escribir Aula Program Panamá y les va a dar información de cómo estudiar 2 años desde su país y los 2 últimos años en los Estados Unidos en muchísimas buenas universidades y pagando muchísimo menos de lo que le cobran a estudiantes internacionales. Así que con gusto les atendemos y las barreras geográficas que no sean un límite para lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ganarme una beca y estudiar en Estados Unidos y tal vez el gobierno de Estados Unidos invirtió, ponle $150,000 en mí en ese tiempo, ¿no? Hace más de 40 años. Entonces, pero si yo calculo, bueno, y lo he hecho, porque cuando uno es una universidad acreditada te piden ir calculando año con año cuánto das en becas, ¿no? Ya hemos dado más de $60 millones en becas totales y parciales a los miles de estudiantes que hemos tenido, tanto en Panamá como de Latinoamérica, o estudiantes que hemos transferido a universidades de Estados Unidos. Entonces, la pequeña inversión que hizo Estados Unidos en mí se ha convertido en gran beneficio para muchos latinoamericanos. Entonces,
Ahí el mensaje es pass it forward. Si a ti te beneficiaron con una beca, busca cómo también tú puedes beneficiar a otras personas y así vas a seguir siendo bendecido. Sí, la verdad es que ese es un gran consejo que pues a mí me gusta mucho porque justamente yo me sentía como en necesidad de darle gracias a la vida, a Dios, a ti, porque tuve la oportunidad de una beca y era como, bueno, ahorita ya tengo la beca, obtuve estos conocimientos, ¿cómo puedo devolvérselo a la sociedad? ¿Verdad? Y ahí fue donde dije, bueno, ¿qué tal si hacemos unas redes sociales y empezamos a compartir todo lo que vamos aprendiendo en un podcast, en TikToks, en Instagram, ¿verdad? Y creo que al final la vida, Dios, te va recompensando por al final hacer un mundo mejor, que es Así es. lo que estás haciendo. La verdad es de que te admiro un montón desde que soy niño. He visto lo fuerte que trabajas, la visión que tenés. Todos en la familia te admiramos un montón, sos un gran ejemplo para todos los primos, ¿verdad? Te agradezco mucho el esfuerzo que hiciste. Acá, mis maqueteros y mi tío hizo este espacio, su familia está ahorita conociendo, disfrutando de sus vacaciones y te agradezco mucho ese espacio que hiciste. Vino acá a Guatemala a visitar a la familia y bueno, pues me lo robé una hora para que nos compartiera pues todo el conocimiento y te agradezco muchísimo por eso. Ya para terminar, termino con esto. em, si tuvieras que empezar QLU, regresando hace 28 años, desde cero, Híjole. con todo el conocimiento que tenés hoy en día, eso sí no te lo voy a quitar, pero sí te voy a quitar todo lo demás, desde cero. ¿Qué es lo primero que harías en tus primeros 90 días? Wow. Esa pregunta no me la había hecho, ¿no? Y ciertamente al empezar de cero, uno dirá, hay que hacer las cosas que uno hizo, ¿no? Porque fue poco a poco que se llegó allá. Desde ponerle el nombre, y tal vez hoy, no sé, me gusta el nombre, ¿no? Pero tal vez haberle puesto un nombre en español hubiera sido más fácil, ¿no? Porque Quality Leadership University no todo el mundo lo puede decir y no todo el mundo sabe qué significa. Entonces, pero son locuras de uno de joven, ¿no? Entonces, creo que algo que he aprendido con el tiempo es de no depositar todos los huevos en una sola canasta. Al principio invertí mucho en una sola universidad y luego me di cuenta que las personas son pasajeras. Los presidentes de las universidades, los decanos de las universidades son pasajeros. Llega otro y puede hacer que no esté muy interesado de tener un programa en Panamá porque hay otros países mucho más grandes e interesantes que Panamá. Entonces, pero cuando uno multiplica y uno tiene socios que no compiten entre sí, eso es algo que posiblemente haga diferente el no enfocarme en una sola universidad, sino que tener un network de universidades que apoyen. Y ahí creamos un programa, si uno sigue con la locura de emprendedor, ¿no? Se llama Open, Online Professional Education Network, Open. Y lo que busca es identificar a otras universidades o sistemas educativos que nos apoyen con contenido, porque es muy difícil aprobar programas académicos online en Panamá. Las regulaciones son muy fuertes. Entonces, bueno, ¿por qué no ofrecerlos en compañía de otra universidad de otro país que ya tenga la credibilidad y que tenga buenos programas académicos? Por eso Open, ¿no? Online Professional Education Network, para tener un ofrecimiento también de programas online, ya que las regulaciones panameñas para programas online son muy difíciles y son muy demoradas en el tiempo de aprobar los programas académicos. Así que hay programas que puedan venir de España, de Estados Unidos y de otros países que nos llevan ventaja en la educación online. Así que gracias, Javier. Te admiro muchísimo también. Veo tu programa, te sigo en redes, veo lo satisfecho que están tus clientes y te agradecemos también por darnos el servicio, no solamente a la universidad, sino que al QLUVA, que es Quality Leadership University Virtual Academy, nuestro colegio online,
y ahora el apoyo que nos das en Notre Dame Academy. Siempre seguimos tus recomendaciones y parte del éxito que hemos logrado es gracias a tu consejo. Así que te felicito y le deseo a tus clientes corporativos muchos éxitos también con tu asesoría. No, muchas gracias. Y a ti, mi marquetero, que te quedaste hasta acá. Gracias por haber sintonizado nuevamente Marketing 360 y nos vemos en una próxima ocasión. Mi marquetero, que ya entiende la industria educativa. Chao, chao. Marketing 360, las mentes brillantes aquí.